Gracias por asistir a este nuevo seminario online de Suministros Orduña. Esperamos que sea de vuestro interés. En el día de hoy, como ya sabéis un poco todos, vamos a estar hablando del fabricante de baterías MIDAC, donde haremos una presentación primero del fabricante, veremos un vídeo de la fábrica y nos meteremos un poco con una presentación de las distintas baterías y tecnología de baterías que tiene MIDAC. Antes de nada, comentar o introducir a nuestro invitado de hoy, que es Gustavo Merino, es técnico especialista en baterías MIDAC y es quien nos va a hacer la presentación del fabricante y de las soluciones de MIDAC en baterías. Como ya sabéis, los que habéis estado en otros seminarios online, tenéis la posibilidad de, mediante el chat, hacer las preguntas que queráis, que nosotros un poco os intentaremos ir contestando poco a poco. Vamos a grabar este seminario y cuando termine, a partir del lunes, os pasaremos el link para que podáis conectaros y podáis ver el seminario, así como las personas que no podéis estar, nos podéis solicitar este link. Por mi parte, soy Pablo Sarrasín, soy el director técnico de Suministros Orduña y cualquier cosa que necesitéis estamos a vuestra disposición. Entonces, pasar ya a la presentación, vamos a contar con Gustavo, al que pasamos directamente la pantalla para que pueda comunicarse. Hola, buenos días. Mi nombre es Gustavo Merino. En primer lugar, agradecer a Orduña esta oportunidad de presentar tanto la fábrica como los productos. Y me gustaría empezar poniendo un vídeo muy corto, ya veis que son 2 minutos, porque bueno, en algunos países o en algunas zonas hay mayor conocimiento de algunas marcas, pero eso no significa que las marcas no existan o no tengan presencia en otros países. Al final, desde marketing o desde comercial se pueden hablar muchas cosas, pero hay que ver también las cosas con los ojos y creo que, bueno, este vídeo, aunque es muy cortito, sí que os va a dar una pequeña idea de cómo funciona la fábrica, qué productos hay y sobre todo cómo está de automatizada y robotizada la fábrica, que luego os iré contando un poquito, ¿vale? Son 2 minutitos, más o menos rápido.
Bueno, pues habéis podido ver en el vídeo tanto la producción de las placas como el ensamblado de las placas, como producción de baterías estacionarias, como producción de baterías de tracción, y todo ello prácticamente automatizado al 90 y tantos %, ¿vale? Ahora os voy a contar un poquito fábrica de dónde viene, de cuándo empieza y vamos a ver si soy capaz. Bueno, Mida, que es un fabricante italiano. Ahí ves la fábrica, es una fábrica bastante moderna dentro de lo que hay en el mundo de la batería. Hay fábricas bastante más antiguas, sobre todo las de arranque. Y la historia de Mida comienza en el año 89. Mida pertenece a una familia que es la familia Mastrotto, que es una familia especializada en una de las familias industriales de Italia, y que estaba en otro sector especializado principalmente en coches de lujo, y en su momento deciden invertir en una fábrica, montan una fábrica de baterías y comienzan la producción en Soave, a lo de Verona. Dentro del criterio suyo de fabricación, pues van un poco en la misma línea de lo que es el concepto de la familia, que es producir alta gama y productos de alta calidad. Entonces, cuando tú te dedicas a la producción de un producto, cuando te dedicas a la comercialización de un producto, puedes comercializar desde el punto de vista de ser el más barato, del tener el mejor marketing, o puedes hacer como decide hacer Mida, que es fabricar el producto de mejor calidad del mercado. Ellos no son los primeros en llegar, tampoco son los últimos, pero sí que deciden que su criterio de venta va a ser: tenemos que tener mejor producto, tardaremos más tiempo en meterlo en el mercado, pero sí que lo más importante para nosotros es que cuando hacemos un cliente, ese cliente se quede totalmente convencido de que tiene un producto, no sé si el mejor, pero por lo menos un producto muy, muy bueno entre sus manos, ¿vale? Con eso es con lo que comienzan a desarrollar en los diferentes mercados en Europa y se dedican a la producción de las diferentes gamas. Están muy orgullosos de tener una producción en Italia, porque al final los propietarios son italianos y las fábricas, las dos que tienen, están en Italia. Y concretamente la fábrica de Soave Verona es la única fábrica en Europa que tiene los tres tecnologías de baterías en la misma fábrica. Fabrican en la misma fábrica esta de Soave baterías para coche, baterías de automoción, baterías para tracción, Motive Power, y baterías para aplicaciones estacionarias. Eso en una única fábrica. Lo que implica eso es que van a aprovechar sinergias de producción de diferentes tecnologías para mejorar los procesos productivos de las otras. Y luego, por otro lado, tiene una fábrica que es la de Cremona, que es una fábrica más antigua, que pertenecía a otro fabricante italiano, que la compraron solamente para el tema de automoción, y que eso va por otro lado, que no es lo que nos incumbe ahora mismo, ¿vale? Ahí ves un poquito el nivel de crecimiento que ha tenido a nivel empleados. Estas cifras suelen aparecer en las presentaciones siempre. En nuestro caso nos gusta decirlo porque, si veis ahí, estamos hablando de la franja de años de la crisis profunda en Europa. Es la única compañía que en Europa, la única compañía de baterías en Europa que ha seguido creciendo a altos niveles, tanto a nivel empleados como a nivel facturación, que veremos luego, en plena crisis. Eso ha sido ¿por qué? Porque, pues en su momento le costó ir entrando en los mercados hasta que la gente ha ido probando producto. Cuando la gente ha ido probando producto, pues las ventas han multiplicado. Nos encontramos ahora mismo con prácticamente 600 empleados en dos fábricas, ¿vale? Bueno, hay una serie de datos, principalmente ahí lo único que os puede interesar a vosotros es que la capacidad todavía de ampliación de fábrica es importante, porque los metros cuadrados que hay son 83.000, ahora mismo se están utilizando 36.000, sí que cada año y medio, 2 años, se están implementando una nueva línea de producción porque los volúmenes están creciendo de forma importante. Y eso, pues nos permite tener una fábrica con mucha fiabilidad. Vale, a nivel facturación, pues yo estoy seguro que de los 52 asistentes que salen ahora mismo en pantalla, habrá unos cuantos que no conocen la marca. Que no conozcamos la marca en España o que no se conozca la marca en España en algunos sectores no implica que la fábrica no sea una fábrica potente o que el fabricante no sea potente. Sí que es cierto que en diferentes puntos de Europa hay marcas con más penetración y marcas con menos penetración. En nuestro caso, estamos hablando que en 2016
prácticamente llegaron a los 180 millones de euros. 180 millones de euros es una facturación muy importante en baterías. Hay fábricas súper conocidas no quiero decir marcas de la competencia, como en la televisión, pero hay fábricas súper conocidas europeas que todo el mundo las conoce y no hacen más de 210, 220 millones de euros. Entonces estamos hablando de una fábrica importante. Y el otro factor muy importante, veis ahí que en plena crisis ha sido capaz de continuar creciendo y en los últimos años ya de forma bastante más importante. A nivel facturación, pues mira, yo decía 180, 179 es el importe total, 38% es a nivel doméstico europeo y 62% es a nivel internacional, Estados Unidos y Australia principalmente, ¿vale? Aparte de lo que se puede hacer en algún otro país. A nivel certificaciones, pues evidentemente una fábrica en Europa con 180 millones de facturación, pues tiene que tener todas las normativas. En nuestro caso, además, se da otro factor, y es que no solamente tenemos todas las normativas acorde al producto estacionario, sino que al estar la fábrica con la producción tanto de arranque como de tracción como de estacionario, tenemos las normativas y las certificaciones a cada uno de los productos que se están fabricando, con lo cual al final tenemos una fábrica hipercertificada, tanto por la parte de arranque como la de tracción como la de estacionario. Al final tenemos todo tipo de certificaciones que en un momento determinado se pudiera necesitar, ¿vale? Las dos fábricas de otros competidores pues pueden fabricar solamente tracción, o solamente estacionario, solamente arranque, pero no suelen tener, bueno, no hay ninguna en Europa que tenga las tres divisiones con todas las certificaciones de las tres divisiones, ¿vale? Os pongo ahora una serie bueno, viene ahora en la presentación una serie de productos. No voy a hacer hincapié en los productos porque entiendo que no procede una presentación fotovoltaica, pero sí que quería que vierais por lo menos la amplitud de gamas y la amplitud de productos que está fabricando Midac, independientemente de que lo conozcáis o no lo conozcáis. Cada batería, cada tecnología de batería se utiliza para una aplicación y se define para esa aplicación. Evidentemente las baterías de arranque son para arranque, las de tracción son para traccionar vehículos y las estacionarias son para aplicaciones estacionarias. Es una perogrullada, pero es que es así. Tú no puedes utilizar una batería, bueno, puedes hacer lo que quieras, pero tú no debes utilizar una batería de arranque en una aplicación fotovoltaica porque no está diseñada ni para trabajar en ciclos, ni para trabajar en descargas profundas, ni para trabajar en cargas, pues por ejemplo, solares. Eso al final lo que deriva es que si tú utilizas una batería de arranque, una aplicación solar, pues la durabilidad de la batería es muy relativa, o sea, es muy pequeñita, ¿vale? Entonces os pongo, por ejemplo, gamas de arranque, pues ahí tenemos un montón de gamas de arranque y cada gama es distinta, o sea, dentro del arranque, en función de cómo tú vayas a utilizar la batería o cómo vayas a recargar la batería, vas a utilizar vas a hacer mantenimiento con recarga de agua, no vas a hacer recarga de agua o necesitas unas condiciones extremas de punta de arranque o lo que sea, pues el diseño de batería es distinto. Y estamos hablando de arranque de un vehículo. Y solamente en el arranque de un vehículo veis ahí dos gamas aquí, que son la Celeris y la Fortis. Tenéis aquí la Hyperbolis y la Elemetricum, o sea, son todo diferentes tecnologías para baterías de arranque. O sea, en función de la aplicación es muy importante esto que lo tengáis claro, sobre todo cuando dimensionáis o cuando tratéis de hacer algún tipo de instalación en baterías, que cada batería tiene su aplicación y no podemos pretender que todas las baterías valgan para todo. Eso no es así, ni ha sido nunca ni lo va a ser, ¿vale? El tema de Motiv, pues mira, el tema de Motiv, por ejemplo, son baterías de tracción. En este caso Midac sí que es donde hizo la campaña más fuerte a principios de los 2000 y donde se ha ido desarrollando como líder en el mercado europeo de baterías de tracción. Ahora mismo las baterías de tracción se manejan a través de los fabricantes de las carretillas, de los toros, como sé que veis ahí en la imagen, y Midac es el fabricante que está homologado en todos los fabricantes de toros, de carretillas, ¿vale? Eso ha sido muchos años de trabajo y muchos años de desarrollo. Hay fabricantes de la competencia que todos conocemos que están en algunos están con mucha presencia en unos, otros están con poca presencia en todos, pero al final Midac es el único que está en todos como primero o como segundo.
Eso, ya os digo, ha sido muchos años, el volumen del mercado de tracción es muchísimo más grande que el volumen del mercado estacionario, es un mercado mucho más complejo y el hecho de estar presente ahí, pues bueno, pues demuestra que la estrategia ha sido correcta, y igual que en su momento ha ido ganando cuota de mercado en el mercado de la tracción, pues irá ganando cuota de mercado en el mercado del estacionario, porque al final el producto es el que marca tu sitio en el mercado, básicamente, ¿vale? Sí que os quería decir también, porque ahí veis, por ejemplo, cofres de baterías. Alguna gente en alguna ocasión nos pide baterías de tracción para aplicaciones solares. Como criterio inamovible, MIDAC no suministra instalaciones fotovoltaicas con baterías de tracción. O sea, no está autorizado. Es más, si veis alguna instalación de MIDAC con una batería de tracción, una instalación fotovoltaica, os garantizo que no hay garantía. O sea, eso no tiene garantía. MIDAC no permite utilizar este tipo de baterías. La tecnología de tracción es una, la tecnología de estacionario es otra. Para que os hagáis una idea, esta carretilla que habéis visto aquí trabaja en un almacén, y ese almacén, cuando el operario de turno acaba su turno de 8 horas, se va al cargador, y en el cargador puede estar cargando 12, 14, 16 horas las que necesite la batería para recargar. Es decir, hace un ciclo completo de carga-descarga, ¿vale? Una aplicación estacionaria, mucho más una fotovoltaica, a veces cargamos, otras veces cargamos más, otras menos, en función del sol, en función de la demanda de ese día del paisano en su casa, y el comportamiento de la batería es completamente distinto. El gaseo es distinto, las aleaciones son diferentes, las tensiones de trabajo son distintas. Al final, ¿qué es lo que ocurre? ¿Te va a funcionar? Sí, te va a funcionar, claro que te va a funcionar. ¿Cuál es el rendimiento que le vas a sacar? ¿Económico? Pésimo. Evidentemente, la compra el primer día va a ser más barata. Cuando lleve la batería funcionando un tiempo, te vas a acordar de que la tienes que cambiar mucho antes de lo que cambiarías una estacionaria, ¿vale? Entonces, nosotros como criterio nunca jamás suministramos baterías de tracción en una aplicación fotovoltaica. Sí que es cierto que hay gente que compra batería de tracción, no te dice para dónde van y luego hace con ella lo que quiera, pero eso bajo su responsabilidad, porque os digo que este tipo de baterías no tienen garantía en una aplicación fotovoltaica, ¿vale? Bueno, aquí hay diferentes gamas en función de las aplicaciones que hay, cargadores que también tienen para algunas aplicaciones de tracción principalmente, ¿vale? Y en el mercado, no, la parte que nos interesa a nosotros ahora mismo, que es la parte estacionaria. Bueno, aquí veis algunas de las gamas, no están todas en esta foto. MIDAC lo que fabrica en Italia son baterías de plomo abierto, tipo la translúcida que veis ahí, la MSP, que luego vamos a hablar largo y tendido, tipo OPZS, que son las tradicionales de toda la vida, y tipo la otra, que es una batería para otro tipo de aplicación a nivel industrial, que no tiene nada que ver con lo nuestro, pero bueno, está ahí, ¿vale? Luego, aparte de eso, tiene algunas baterías que son herméticas, que no aparecen aquí, pero que no fabrica en Italia, ¿vale? Eso las compra fuera en Asia, y como tal, mira que al final es muy transparente con todos los productos. El producto que fabrican ellos pone Made in Italy, el producto que no fabrican ellos pone Made in donde esté hecho, ¿vale? Que solamente son las baterías herméticas, que en vuestro caso fotovoltaico, el único producto que podéis utilizar de MIDAC hermético es la OPZV, y el resto se fabrica todo en Italia, ¿vale? Sobre los productos, pues bueno, OPZS no hace falta que os cuente mucho, luego os contaré alguna cosilla, pero bueno, es un producto súper robusto, lleva muchos años funcionando, se utiliza en muchísimas aplicaciones diferentes. Hay gente que se piensa que la OPZS solamente es para solar, y solar es lo último que llegó a la OPZS. La OPZS se lleva fabricando hace muchísimos años, y tienen muchas utilidades, desde puntas de descarga, UPS, en hospitales, sistemas de generación eléctrica tipo hidráulicas o tipo centrales térmicas. O sea, muchos tipos de aplicaciones diferentes se utiliza la OPZS. Generalmente el diseño acorde a normativa DIN se hizo para sistemas industriales. Luego, con los años entraron a la fotovoltaica, y para la fotovoltaica va fantástica, pero no significa que esté diseñado para fotovoltaica, ¿vale? La MSP, este es un producto que nosotros le tenemos mucho cariño porque es nuestro producto estrella de fotovoltaica, luego os contaré. Es un producto que damos una vuelta de tuerca a la OPZS para sacar un producto específico de fotovoltaica con las grandes prestaciones que tiene la OPZS, ¿vale? Y sobre esto vamos a hablar ahora un ratito, ¿vale? Y bueno, aquí os pongo también una batería de toma frontal, que se utiliza principalmente en telecomunicaciones. Bueno, pues por poner algún producto de los que tienen en hermético, aparte de la OPZV, más que nada que sepáis que lo tienen, pero lo que os decía antes, es un producto que no fabrican ellos, aunque sí que los estándares de calidad y los estándares de fabricación y demás que utiliza el fabricante que se lo hace son los de MIDAC. MIDAC es una compañía que está dirigida por técnicos,
y los técnicos son los que deciden, toman todas las decisiones. Afortunado o desafortunadamente, a veces a la comercial no nos viene muy bien, pero tienes ciertas garantías de que el producto va a funcionar bien en el 100% de los casos. ¿Vale? Bueno, con esto no quiero extenderme más en la parte de fábrica. Creo que os habrá quedado una idea un poco general de qué es lo que es MIDA, que no es una fábrica pequeñita, no es un taller ni nada por el estilo, es una fábrica muy seria que lleva muchos años funcionando y con un producto de alta calidad y con altas prestaciones. ¿Vale? Espero que eso haya quedado más o menos claro. ¿Vale? Y lo otro que vamos a ver, que es la MSP, que es nuestro producto estrella para el tema fotovoltaico. Bueno, digo estrella entre comillas porque tiene sus limitaciones que también os explicaré ahora, ¿vale? Antes de nada, de explicaros la gama MSP, que es esa que veis ahí translúcida, os diré que no tiene nada que ver con otras gamas translúcidas que hay en el mercado. Y os voy a explicar por qué y lo vais a entender perfectamente. Nosotros cuando diseñamos este producto lo diseñamos con un objetivo muy claro y con ese objetivo se ha desarrollado y con ese objetivo lleva funcionando ya unos cuantos años en el mercado. Otra gente fabrica baterías con apariencia similar, translúcidas, pero con otro criterio de diseño, que os lo tendrán que decir ellos. Desde luego no es el mismo que el nuestro y lo voy a explicar, ¿vale? Antes de empezar, quería explicaros un poquito la OPZS, que ya la conocéis todos, pero sí que quiero explicaros algunos conceptos básicos del diseño y de lo que es la fabricación, las características de la OPZS. Porque a partir de este diseño es cómo se diseña la MSP. O sea, la MSP no es un producto que sale de la nada, sino es un producto que sale basado en la OPZS. Es como si dijéramos un hijo de la OPZS, ¿vale? Lo primero, bueno, no sé si conocéis, OPZS es un conjunto de siglas que son una normativa alemana. O hace referencia a que es una batería estacionaria, no es de tracción, es una batería estacionaria. PZ hace referencia a que es una batería con placa tubular, que no sé si alguna vez habéis visto. Bueno, en el vídeo que os he puesto al principio, las placas que aparecían, esas son las placas tubulares, esa especie de peines son las placas tubulares. Y ese hace referencia a que es una batería abierta, ¿vale? Tenéis la OPZV, que es lo mismo, pero con V, que es hermético, ¿vale? Entonces, el primer concepto básico de definición de una OPZS es la placa positiva. Y la placa positiva tiene que ser tubular. Esa placa positiva tubular es una normativa europea, ¿vale? Es una normativa DIN y esa placa positiva tubular es la que nos va a dar los ciclos, es la que nos va a dar las prestaciones de la batería. Al final, en todo tipo de baterías, sean de arranque, tracción, estacionarias, lo que da la potencia y lo que da las prestaciones es la placa positiva. La placa negativa interviene en la reacción química, pero el que te da las prestaciones es la placa positiva. Entonces, una placa positiva tubular estacionaria siempre va a ser muchísimo mejor que una placa plana de lo que sea, americana, europea o de donde quieras. Es lo que va a marcar la diferencia, ¿vale? Y el tipo de placa tubular no es cualquier tipo de placa tubular, ¿vale? Lo que marca la norma es que la elección tiene que ser de antimonio, la elección de antimonio tiene que estar por debajo del 3%. Antimonio es un componente que se añade a las placas para mejorar la resistencia mecánica y demás de las placas, pero también tiene otros efectos negativos en el tema de la duración de la batería. Entonces es muy importante que el porcentaje de antimonio sea del 3%. La muestra veréis que está en el 1,8, o sea, está muy por debajo del 3%, con lo cual es una aleación que se llama, que recibe otro tipo de nombre, no aleación de plomo antimonio, sino aleación de plomo selenio, porque tiene un componente adicional que mejora las prestaciones, ¿vale? Y la placa negativa es una placa de rejilla. Todas las baterías de plomo tienen placa negativa de rejilla, me da igual la aplicación. Serán más gordas, serán más finas, tendrán alguna característica diferente, pero todas las placas negativas de las baterías de plomo son de rejilla, porque es así, porque al final lo que te da la potencia es la positiva, y la positiva es la que tú vas a ver siempre, la que está en los extremos de la batería siempre va a ser la negativa. Entonces, cuando veis una batería y se ve en el dibujito, veis hay unas rayitas blancas, estas rayitas blancas que se ven en la batería sería la placa positiva y las rayitas naranjas serían las placas negativas, ¿vale? El recipiente de la OPZS es un recipiente transparente. ¿Por qué es un recipiente transparente? Por un lado, tiene unas ventajas a nivel de disipación térmica. Es un recipiente que disipa muy bien la temperatura, pero luego, sobre todo, tiene una función a nivel mantenimiento. Vosotros pensáis una instalación solar, al final son 12, 24 vasos. Bueno, pues algo más o menos fácil de ver el electrolito si está bien o no está bien. Pero en una aplicación industrial donde trabajamos a 400 voltios con 2 ramas,
estamos hablando de 400, 500, 600 vasos de baterías. Si tenemos que estar con una linterna o enturbiando los ojos para ver el nivel de electrolito, nos tiramos un mes para mirar el nivel de electrolito. Entonces es muy importante en instalaciones industriales donde hay grandes plantas de baterías, donde podamos hacer un mantenimiento rápido. Por eso el recipiente tiene que ser transparente, ¿vale? Una aplicación solar no es una condición obligatoria, pero sí que nos supone un extracoste. Un extracoste importante. Fabricar este recipiente es mucho más caro que fabricar otro tipo de recipientes, aparte que es un recipiente mucho más frágil, ¿vale? Otra característica importante de la OPZS es que debe tener una alta profundidad de descarga. No es una batería de placa plana, ni es una batería de camión, ni nada por el estilo. Es una batería con alta profundidad de descarga. Eso significa que es capaz de recuperarse de profundidades de descarga importantes. Hay elementos de 2 voltios, pues si a algunos les interesa, esa foto de ahí es una batería antisísmica, ¿vale? Para sistemas donde hay terremotos, ¿vale? Y luego hay bloques en 6 y 12 voltios. Eso es lo que marca la norma. Hay 2 normas que son las de fabricación, que son la 40737 y la 40736, ¿vale? Aparte de eso, las dimensiones son más o menos estándar y la capacidad nominal, es decir, la capacidad que tú tienes que definir el diseño de la batería, otra cosa es que luego excedas ese diseño, pero el mínimo que tienes que haber es una capacidad nominal, ¿vale? Y esa capacidad se mide en 10 horas, no se mide en 100 ni en 120 que trabajamos en solar. Es importante esto que lo entendáis porque no sé si lo tenéis claro o no tenéis claro, todo tipo de baterías, la capacidad nominal no se mide en el mismo régimen. En función de la aplicación, medimos la batería en un régimen o medimos la batería en otro régimen. Si alguna vez utilizado batería de tracción, se mide normalmente 5 horas. Baterías solares normalmente trabajamos en 120. ¿Por qué? Porque el régimen de trabajo es diferente, ¿vale? En otros países, por ejemplo, Estados Unidos, se mide todo a C8, porque ellos deciden que hacerlo todo con la jornada de trabajo. Pues muy bien, pues 8 horas. Entonces, esto es importante porque a veces la gente cuando mira las capacidades no tiene claro lo que está hablando. La capacidad nominal de una batería no es un valor fijo que es siempre el mismo a lo largo de los tiempos, no, es un valor que varía en el tiempo, el envejecimiento de la batería, pero varía mucho de las condiciones, no es lo mismo que trabajes a 20 grados que a 25, que con una profundidad de descarga, que con unas características diferentes, ¿vale? Bueno, no incido mucho más sobre esto, porque lo que entiendo que esto ya lo tenéis más o menos claro, pero sí quería fijar ciertas condiciones de base y a partir de ahí vamos a avanzar, ¿vale? Resumiendo, el diseño de la OPZS es un diseño que está hecho para muchas aplicaciones diferentes. Eso implica que tenemos aplicaciones tanto en flotación como en ciclos. No sé si os han explicado alguna vez, pero una batería en ciclos funciona de una forma a nivel interno, una batería en flotación funciona a nivel interno de otra forma. En unas tienes una expansión, contracción de la materia activa, en otras tienes una corrosión de rejilla, las condiciones son diferentes. Entonces, en función de cómo diseñemos la batería funcionará mejor en esas condiciones o no funcionará mejor en esas condiciones. Caso de OPZS, como vale para muchas cosas y se diseñó para muchas cosas, pues tiene cosas de flotación y cosas de ciclos, ¿vale? Os decía, sirve para múltiples aplicaciones. Se diseñó inicialmente para aplicaciones industriales con características de aplicaciones industriales, que no son las nuestras en aplicaciones fotovoltaicas, ¿vale? Y puede trabajar tanto en puntas de descarga fuertes como en puntas de descarga lentas, en descargas lentas. Eso no significa que sea una batería especial para descargas rápidas, pero sí que trabajan descargas, en puntas de descarga, en aplicaciones, por ejemplo, industriales a nivel SAIS o a nivel hidroeléctricas o demás, suele haber unos escalones de carga. No siempre trabaja la batería de forma continua, sino hay picos muy grandes, picos más pequeños, y eso la OPZS normalmente los absorbe bastante bien, ¿vale? Y una característica importante de la OPZS y que no es baladí es que es una batería que soporta muy bien todo tipo de situaciones críticas, tanto sobrecargas como sobredescargas, como excesos de temperatura, como condiciones de trabajo extremas. Todo tipo de baterías no funcionan igual. La OPZS es con diferencia el muro de carga de las baterías, o sea, es la que mejor soporta todo tipo de condiciones críticas. Entonces, esos son valores que no se pueden sustituir con otro tipo de tecnologías, porque hay una serie de características a nivel técnico dentro de la propia batería que le permiten comportarse así. No es un tema mágico, ni en nuestro caso de MIDAC o de otro fabricante, es un concepto de la propia OPZS, se define para que sea capaz de soportar todo este tipo de condiciones y tenga una fiabilidad muy alta, ¿vale? Entonces, partiendo de todos estos principios y todas estas características de la OPZS,
Y las condiciones de lo que es una aplicación fotovoltaica, que es, bueno, voy a resumir ahora sí, hay muchas más características, pero son bueno, un poco principales. Por un lado, en la aplicación fotovoltaica tenemos un consumo continuo, siempre estamos consumiendo de batería, no es como una aplicación, por ejemplo, una OPS en un site que solamente entra a funcionar cuando no hay red, y como el hospital, por ejemplo, está conectado a la red continuamente, pues salvo que haya un fallo de red no entra a funcionar. En el caso de fotovoltaica no es así, la batería la necesitamos siempre, ¿vale? Las descargas normalmente son largas, no descargamos 1 minuto ni 2 minutos, sino nos tiramos horas descargando la batería, con lo cual tenemos un tipo de descarga muy concreta. No tenemos un mantenimiento industrial, no tenemos un equipo de mantenimiento que tiene que ir a hacer un tipo de descargas, un tipo de características de mantenimiento, sino al final tenemos un usuario que va a mirar el nivel de electrolito, no hay más, no vamos a hacer más mantenimiento, con lo cual es una característica diferente o una característica adicional a lo que teníamos en una OPZS inicial, ¿vale? Y sí que es cierto que en las aplicaciones solares vamos a tener que soportar sistemas de estados parciales de carga, PSOCs, Partial State of Charge, que es sistemas parciales de carga. Os decía antes una carretilla descarga 8 horas por completo la batería hasta el nivel en el que se ha diseñado la descarga, y la recargas en 12, 14, 16 horas completamente. En una aplicación solar no es así. Descargamos lo que toque en cada día y recargamos lo que podemos cada día. Con lo cual la batería está sometida a unos estados parciales de carga que suponen una serie de contracciones y dilataciones dentro de las placas que no todo tipo de tecnologías lo absorben, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, la OPZS lo absorbe muy bien, pero hay otro tipo de tecnologías que no lo absorben. Y finalmente, el último factor, que no es el menos importante, normalmente suele ser el determinante, es el elevado número de ciclos. El elevado número de ciclos significa que cuando nosotros diseñamos una instalación fotovoltaica, para sacar un rendimiento económico a la instalación necesitamos que la batería dure mucho. O sea, no nos sirve de nada que la batería sea muy barata hoy si la tenemos que cambiar al mes o a los 4 meses o al año. Entonces es muy importante que el nivel de ciclos sea el máximo posible para realmente obtener una mejora, si no, no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, con esta serie de parámetros, nosotros decidimos dar un paso más adelante de la OPZS y fabricar un producto que es la MSP. ¿Con qué criterio? Pues hay una serie de diseños de criterio, una serie de criterios de diseño que no nos podemos saltar, porque si no estaríamos rompiendo lo anterior, es decir, buscamos una aplicación fotovoltaica que funcione mejor que la OPZS. Si va a funcionar peor, no nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que aportamos? Primero, queremos mantener las prestaciones eléctricas, no queremos que la batería dé menos potencia, no queremos que la batería se comporte peor eléctricamente, queremos mantener las prestaciones eléctricas de la OPZS y queremos mantener la vida en ciclos. La OPZS es la batería que más ciclos da de plomo en el mercado. Lo que no podemos es reducir los ciclos, si no, no tiene sentido, ¿vale? Y lo que vamos a tratar es de reducir en costes mecánicos, es decir, mantenemos prestaciones eléctricas, mantenemos prestaciones de durabilidad, pero reducimos costes mecánicos. ¿Por qué? Porque no los necesitamos. Los costes industriales, los costes mecánicos no los necesitamos en una aplicación fotovoltaica. Entonces, a partir de ahí es como nosotros diseñamos la MSP, pero siempre manteniendo estos dos criterios, ¿vale? De mantener prestaciones eléctricas y de ciclos y reducir costes mecánicos. Bueno, ahí veis un dibujo, un plano, como lo queráis llamar, de una batería MSP. No sé si alguno sois capaz de distinguir con lo que os pongo ahí qué es lo que tenemos o lo que no tenemos y qué diferencias hay respecto a una OPZS, pero luego os lo voy a explicar, ¿vale? Tenemos aquí el tablón antidesfragante exactamente igual que el que se utiliza en las OPZS, ¿vale? Tenemos un inserto roscado de métrica 10 con diámetro supongo que el ratón se ve, no lo sé si se ve, si no se ve, pues estará haciendo un poco aquí el ridículo. El inserto roscado con un cilindro de métrica, o sea, de diámetro 24, tenemos una tapa de polipropileno oscuro, tenemos una placa positiva que es idéntica que la de la OPZS. Esta es la clave del desarrollo de la MSP, es que utilizamos la misma fábrica, la misma línea de fabricación y la misma placa, exactamente la misma placa que la que se utiliza en la OPZS. Es decir, no reducimos ni un solo euro en el coste de la placa de OPZS, es exactamente la misma. Ahora os diré que reducimos, pero no en la placa, ¿vale? Tenemos el separador de polietileno en lo que es la placa positiva. Tenemos aquí un protector de polipropileno negro, tenemos el mismo espacio de sedimentos que el que se deja, igual que se deja un espacio de sedimentos en la OPZS, se deja un espacio de sedimentos en la MSP, no reducimos tampoco por aquí costes, porque se pueden producir cortocircuitos, y tenemos un recipiente de polipropileno translúcido. Hay otra gente que lo tiene, pero con otras características, ¿vale? Entonces, con esto es con lo que desarrollamos el producto. Y lo nombramos de la siguiente forma. No sé si lo sabéis, y si no sabéis os lo digo yo. Las OPZS tienen tres dígitos o tres palabras que las definen. 5, en este caso, que sería el primer número de todos, hace referencia
al número de placas positivas. ¿Por qué las placas positivas? Porque lo que os he dicho al principio, las placas positivas es lo que va a marcar el número de ciclos, la potencia de batería. Entonces, el número de placas viene determinado en el propio nombre de la batería. 5 OPZS 350 serían 5 placas positivas, ¿vale? En el caso de la MSP, podríamos haber hecho como otra gente que las llama algo parecido a OPZS, por ejemplo, ROPZS o XOPZS o POPZS o como quieras llamar. Esos nombres dan lugar a engaños en el cliente y en el usuario final, porque al final el cliente no tiene muy claro si es una OPZS o es otro tipo de OPZS. Nosotros al final queremos dejarlo muy claro. Vamos a ver, es la misma tecnología, pero no es una OPZS. No podemos llamarle OPZS. Llamarle OPZS con otro nombre es un poco hacer trampas y luego jugar a engaños. Entonces lo que hacemos es cambiar el concepto de nombre para que todo el mundo sea capaz de entender lo que estamos suministrando y entienda las diferencias entre una cosa y la otra, ¿vale? 5 sí que es el mínimo número, que es el número de las placas positivas. Estos dos modelos de OPZS y MSP serían equivalentes, ¿vale? En el caso de la OPZS, el nombre debería, porque todos los fabricantes no lo hacen, debería ser la capacidad nominal total, ¿vale? Pero la capacidad nominal hemos dicho que es en 10 horas, no en 120 horas, ¿vale? Entonces la capacidad nominal te viene determinada por el tipo de placa. En este caso son 5 placas de 70 amperios, 5 por 70, 350. Ese es el valor nominal y el nombre nominal de la OPZS. Que luego en 120 de 600 amperios, 500 o lo que sea, es otra historia, ¿vale? Y en el caso de la MSP, pues hacemos lo mismo, lo que pasa es que en vez de poner el valor nominal, lo que hacemos es dar el valor de la placa. Es decir, serían 5 placas MSP, serían 5 placas de OPZS con capacidad por placa 70. 5 por 70, 350. Esta sería la misma batería, una que la otra, con una gama y la otra gama, ¿vale? Esta es la gama que tenemos, ¿vale? Veis ahí que solo hay 8 elementos, 8 modelos frente a los 20, creo recordar que hay de OPZS. Y eso tiene una razón de ser, ¿vale? El problema de este recipiente, del recipiente de polipropileno, es que es un recipiente que tiene mucha más flexibilidad que el recipiente OPZS, que es un recipiente muy rígido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú trabajas a ciertas temperaturas y en ciertos tamaños de recipiente, el recipiente se puede abombar. ¿Qué es lo que hace Midac? Midac tiene muy claro desde el minuto cero que no quiere productos que no tengan la máxima calidad en el mercado. No quiere cinchar elementos, no quiere productos que se abomben ni nada por el estilo. Entonces decide que haciendo pruebas en un laboratorio, 60 grados de temperatura, batería gaseando a tope, el elemento máximo que se puede montar sin que se abombe, es decir, tenemos garantía absoluta de que el elemento no se abomba. Hay gente que nos dice, no, es que los de la competencia no sé, pero el nuestro no se abomba porque se han hecho las pruebas y solo se suministra hasta estas capacidades porque es la garantía que tenemos de que el elemento no pierde su apariencia estética, ¿vale? Entonces, solamente llegamos hasta aquí por eso y no podemos ampliarlo. Mucha gente dice, ¿pero qué no tenéis más elementos? Pues porque entonces ya tendríamos una pelea que es imposible pasarla con un técnico. Es decir, vamos a tener un producto que sea, hombre, no lo quiero, no me interesa, ¿vale? Sí que solamente hay elementos de 2 voltios, y la capacidad máxima son 811 amperios hora C120. Esa es la limitación que tiene esta batería. No podemos dar más capacidad porque nos iríamos a elementos más altos. De placa de OPZS sería la siguiente, la placa de 100, la 6600, 8800, 7600, 9900, ya tendríamos un problema mecánico con el recipiente. Entonces no tiene sentido y hasta aquí es hasta donde llega nuestra gama, ¿vale? Os voy a poner ahora aquí desglosado punto por punto, no sé si hay 20 puntos que recordar, características entre la MSP y OPZS, para que quede muy clarito todos los puntos iguales y diferentes que pudieran existir entre las dos baterías y todos tengáis muy claro qué es lo que estáis comprando, ¿vale? Placas positivas. La OPZS tiene una placa positiva que es tubular con aleación de plomo selenio, os decía antes, con un antimonio de menos del 1,8. La MSP exactamente igual, la misma. Esto lo podéis ver en los catálogos, ¿eh? Es exactamente la misma placa. Exactamente, es el concepto de fabricación y no puede variar, ¿vale? La placa negativa en la OPZS es una placa negativa también de plomo selenio, pero es de rejilla y está totalmente rodeada. En el caso de la MSP también es una placa exactamente la misma placa de plomo selenio, plana, pero aquí reducimos un coste, porque no necesitamos dos separadores, no tenemos unas puntas de descarga que generen dendritas en las descargas. Entonces no tenemos un riesgo de cortocircuito franco como se tiene en una aplicación hidráulica, por ejemplo. Entonces no necesitamos dos separadores, ya tenemos un separador que es el único que ponemos, que es en la placa positiva. En la placa negativa quitamos uno de los dos separadores. No todos los fabricantes de OPZS llevan dos separadores, nosotros llevamos uno en la OPZS, llevamos uno en la positiva y uno en la negativa.
En la MSP quitamos el de la negativa, ¿vale? Para reducir costes. Separadores, lo que os decía, en la OPZS tenemos un separador en la placa negativa, pero en la MSP solo tenemos en la placa positiva, ¿vale? En la OPZS hay 2, en la MSP hay 1. El recipiente de la OPZS es el recipiente ese transparente que habéis visto muchas veces de SAN, que es estireno, acrilo, nitrilo. En cambio, en la MSP reducimos costes importantes cambiando el recipiente a un recipiente de polipropileno blanco translúcido, ¿vale? Y con la tapa lo mismo, la tapa es ABS en la OPZS y en la MSP utilizamos polipropileno porque no necesitamos ninguna tapa especial, ¿vale? Más características, el electrolito. El electrolito de la OPZS está a 1,24. ¿Y está a 1,24 por qué? Porque es una batería que se utiliza en flotación y en ciclos. En la MSP, como solamente vamos a trabajar en ciclos, vamos a ayudarle un poquito con los ciclos y le vamos a subir un poquito la densidad, 2%, para mejorar, digamos, esa recuperación y ese comportamiento en ciclos de la batería. Ya no vamos a trabajar en flotación, con lo cual no necesitamos una densidad de flotación solamente, ¿vale? La reserva de electrolito, pues máxima en las placas en los dos casos, ¿vale? Los terminales, aquí es otro punto donde reducimos costes, muy importante. Las baterías OPZS tienen un terminal de diámetro 30. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones necesitan soportar unas puntas de descargas muy fuertes. En la OPZS ocurre esto. En la MSP, como vamos a hacer descargas lentas para aplicaciones fotovoltaicas que estamos descargando durante horas, no necesitamos tener un terminal tan gordo. Podemos reducir el terminal a un terminal de 24 y reducimos costes, ¿vale? Pero las prestaciones de la batería son las mismas, la aplicación es la misma. Ahora, si tú la vas a utilizar para arrancar un coche, pues ya estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Sellado de los terminales del terminal de la tapa con respecto al recipiente, ¿vale? Tapón, el tapón cerámico es muy importante, es el mismo tapón cerámico en los dos casos. Esto no viene a colación aquí, pero os lo digo, si utilizáis baterías OPZS o MSP, no os olvidéis nunca de poner el tapón cerámico. Es un tema de seguridad, no es un tema estético ni de funcionalidad, es un tema de seguridad, ¿vale? Bueno, base en la espacio de la base para sedimentos, porque bueno, el proceso de cargas, descargas se produce sedimentos en algunas ocasiones. Las conexiones son exactamente igual, pletinas de cobre, totalmente aisladas. La vida de diseño, pues mira, la vida de diseño de las OPZS se define en flotación. Todos los catálogos de OPZS veréis la vida de diseño en flotación, 20 años, ¿vale? En las MSP estamos diseñándolas para trabajar en ciclos, luego las vamos a definir en ciclos. También duran 20 años en flotación, porque la placa es la misma, pero estamos hablando de ciclos, con lo cual vamos a definirla en ciclos, ¿vale? Por eso se definen ciclos. Intervalos de temperatura es un poquito inferior en la MSP por encima de los 50 grados. ¿Por qué? Porque el polipropileno disipa un poquito peor el calor que lo que es el estireno nitrilo, ¿vale? Con lo cual la temperatura recomendada es un poquito inferior, pero no afecta a nuestra instalación, salvo que la tengáis en el infierno, ¿vale? Y la autodescarga es exactamente lo mismo, un 3%. En los dos casos, exactamente lo mismo. Todo esto, como veis, la mayoría de las características son las mismas, pero resumiendo, lo que hacemos es utilizar la misma placa que la OPZS y las mismas aleaciones que la OPZS. Con esto garantizamos las prestaciones eléctricas y la durabilidad de la batería. ¿Y qué reducimos? Pues reducimos costes en separadores. Quitamos uno de los dos separadores que no vamos a necesitar por no tener puntas. Reducimos costes en los terminales. No vamos a necesitar los terminales porque nuestro tipo de descarga es un tipo de descarga a larga escala, ¿vale? A 5 horas, 4 horas, 3 horas, lo que sea. Reducimos costes en el recipiente, no necesitamos un recipiente especial industrial. Nos vale un recipiente de polipropileno, no necesitamos gastarnos el dinero en un recipiente adicional, ¿vale? Y mantenemos los mismos niveles de accesorios, los mismos niveles de calidad de accesorios y la misma fábrica, la misma fabricante, con las mismas certificaciones, con las mismas normativas, las mismas líneas de fabricación, exactamente igual que la OPZS, ¿vale? Esta curva os la pongo para indicaros que es la misma curva que tiene la MSP y la OPZS. Tú vas a los dos catálogos, compara las dos curvas y verás que es exactamente la misma, porque la curva la define la placa, ¿vale? Es la misma curva, con el mismo número de ciclos, prácticamente 8.000 ciclos un 20%, prácticamente 2.500 al 50%. Esto al final lo que te hace es que reducimos unos costes, una serie de costes en lo que es la batería MSP, pero al mantener los ciclos lo que hacemos es mejorar la rentabilidad o el tiempo de amortización o como lo quieras llamar para el cliente. Al final estamos mejorando la instalación fotovoltaica, ¿vale? Lo más importante es que tenemos la misma curva de ciclos para ambas gamas. Y os pongo ya como última diapositiva, ¿vale? Como última diapositiva, 45 minutos lo voy clavando.
esta, que viene aquí un poquito en inglés, me imagino que la mayoría entenderéis inglés, os quiero explicar esto porque, bueno, dentro de los conceptos todo el mundo te va a decir que su batería es la mejor, que la calidad, que es y tal y cual, ¿vale? Nosotros, la calidad de la batería es el concepto nuestro de base por el que empezamos a trabajar y por el que continuamos hasta ahora, y eso se puede demostrar y se demuestra, ¿vale? Hay una normativa de baterías de plomo a nivel industrial por el Instituto Eléctrico, la IEEE, ¿vale? Que es la 450, que lo que te define es que la vida de una batería se considera hasta que llega al 80% de su capacidad nominal. ¿Esto qué significa? Que una batería de 1000 amperios hora, cuando la compras el día 1 tiene 1000 amperios hora, pero a medida que van pasando los años, cuando llega el año X último, la batería te va a estar dando 800 amperios hora por las propias reacciones que se producen dentro de la batería y demás. La batería no da más de 800 amperios hora. Eso significa que a nivel industrial se meten unos coeficientes, en el tema fotovoltaico sería absurdo meter coeficientes para mejorar la vida, pero en el caso industrial se mete un coeficiente que es de 25% para garantizarte que ese en el último año te siga dando el 100% de lo que tú necesitas para alimentar el hospital o la central o lo que sea. Entonces, lo que ocurre con esto es que cuando tú tienes una PZS y un fabricante te dice que su PZS son 20 años, tú compras una PZS de 1000 amperios hora y a los 20 años, en las condiciones de diseño del fabricante, la batería te va a estar dando 800 amperios hora. Nosotros, por el propio concepto de fabricación, de fábrica, y por el propio concepto técnico, lo que tenemos es una batería con un ensayo, que hacemos el ensayo, que es un ensayo nuclear de vida acelerada, que es el IEEE 535, que lo que demuestra es que nuestra batería a los 20 años de duración, un ensayo de vida acelerado, repito, sigue dando el 100% de la capacidad nominal. Eso significa que estamos dando aproximadamente un 25% más de vida que el resto de fabricantes, ¿vale? Esto está certificado por ensayo, o sea, no son palabras de comercial ni palabras de marketing, son ensayos técnicos de laboratorio. Al final de la vida de la batería, supuesta vida de 20 años, en este caso, pues su batería PZS, sigue dando el 100%. Eso significa que hasta que llega al 80%, que es lo que te permite la norma de caída de vida, todavía quedan otros 5 años. ¿Vale? Entonces tenemos una batería que es una batería muy buena y está contrastado y demostrado. Vale, y con esto, pasados los 45 minutos, finalizo por mi parte. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la presentación. Vamos a abrir el turno de preguntas. Teníamos una pregunta durante la presentación, pero antes me gustaría, por nuestra parte, preguntarte, por un lado, hay otros fabricantes que tienen tapones recombinadores. ¿Hasta qué punto MIDAC apoya la solución de tapones recombinadores que también disponéis? ¿Cuándo crees que merece la pena poner un tapón recombinador? Un poco sobre este tema que nos puedes comentar. Bueno, pues sobre los tapones recombinadores, Pablo, efectivamente, como dices, MIDAC también los tiene. El tapón recombinador, no sé si lo conocéis todos o no, el tapón recombinador hace un efecto adicional al tapón cerámico y es que permite la recombinación de parte de los gases que se emiten en el proceso de carga en la batería. Eso lo que hace es reducir el tiempo o la frecuencia con la que tienes que ir a recargar. En ciertas aplicaciones donde el cliente tiene un problema con el mantenimiento o el cliente tiene un mantenimiento muy aislado o tiene una situación en la que no puede hacer una recarga de electrolito, pues sí que es recomendable ese producto. ¿Cuál es el hándicap de los tapones de recombinación? El hándicap de los tapones de recombinación es que no se puede superar la tensión de 2,4 en batería, en el proceso de carga 2,4 por elemento, porque si no el tapón salta por los aires. Entonces, en el caso de que tú tengas que hacer una carga profunda porque hayas tenido una sobredescarga muy grande de batería, tienes que quitar los tapones de recombinación para que los tapones no salten. Pero sí que en muchas aplicaciones donde el cliente tiene problemas porque está en un sitio aislado o no puede recargar o tal, sí que se utiliza el tapón de recombinación. Vale, perfecto. Por otro lado, nos están preguntando si podemos usar MSP para sistemas con aerogeneradores.
Entiendo que un aerogenerador es otra fuente, vamos a decir, de carácter constante en su producción, como los paneles solares fotovoltaicos, siempre que hagamos cargas hasta el 20% de la capacidad nominal, o sea, con unos amperios respecto a los amperios hora nominales de un máximo de un 20%, no habría ningún problema. ¿Me corriges, Gustavo, si te parece? Sí, a ver, en principio la MSP la puedes utilizar exactamente con aerogeneradores, con cualquier sistema de carga en el que la batería vaya a estar funcionando en ciclos de carga-descarga. O sea, no es el panel no es limitante respecto al uso de la MSP, puedes utilizarla con aerogeneradores. Lo que sí es cierto es que el aerogenerador trabaja diferente del panel a nivel electrónica y sí que hay que tenerlo bien controlado. Si tú tienes la instalación bien controlada, no deberías tener problemas. El tema es controlar bien la instalación. Por la parte de batería no hay problema. Bueno, luego teníamos un par de preguntas de diseño y de cálculo de la capacidad de una batería en función de consumos. Planteaba Isaac cómo se calcula una batería para un consumo de 7 kWh día y una autonomía de 4 o 5 días. Bueno, pues en principio los 7 kWh día, vamos a poner por 5 días serían 35 kWh día. A eso le tienes que meter una profundidad de descarga que, como bien hemos hablado, estaremos en función de los ciclos entre un 40 y un 60% de profundidades de descarga y a partir de ahí decidir el voltaje del sistema y entonces pues serían 35 kWh día con un 50% de profundidad de descarga, serían 70 kWh día que brutos, vamos a decir que entre 48 voltios o entre 50 voltios, pues 70.000 entre 50, 7.000 entre 5, 3.500 amperios hora. O sea, muy importante diseñar sistemas con una profundidad de descarga. A partir de ahí vemos los ciclos de duración de vida y también depende un poco de la aplicación. Autonomías de 4 o 5 días, a día de hoy merece la pena meter más panel para maximizar la producción y que incluso en los días de invierno tengas una saturación de producción solar e irnos a tamaños de batería más bajos, ahorrando o economizando en ese sentido. Teníamos también otra pregunta que en función de paneles solares, si tuviese 24 paneles solares de 300 vatios, con unos 7.000 vatios de panel solar, ¿cómo dimensionar batería? Bueno, pues en ese sentido, si hablamos de potencia, si tienes 7.000 vatios de potencia y lo divides entre 48 voltios o entre 50 voltios, tienes unos 150 amperios. Por potencia necesitarías una batería mínima de al menos 600, 700 amperios hora a 48 voltios para que trabajando en ciclado no cargues con más de un 20% y por otro lado necesitas ver en función de los consumidores qué necesitas almacenar. Comenta Jesús una pregunta que respecto de las OPZS y a partir de los 1000 amperios hora, que ya nos vamos a pesos superiores a 100 kilos y hasta 200 o 250 kilos en las baterías más grandes, si ha pensado el fabricante alguna forma de instalación, ¿no? de manejabilidad. Eso, si te parece, Gustavo, si nos puedes comentar algo de la manejabilidad de los elementos grandes. Pues vamos a ver, los elementos grandes no solamente es el problema del peso, el problema principal que tienen es que como el electrolito es líquido, el centro de gravedad te cambia. Si tú inclinas un poco el elemento, te cambia el centro de gravedad y se te puede caer. En instalaciones grandes donde hay que meter muchos miles, muchos cientos de elementos grandes,
se utilizan ciertos, digamos, aparatos, no sé cómo definirlo, que al final se los hace cada uno, no deja de ser más allá de un mini puente grúa donde tú tienes un motorcito eléctrico que te ayuda a levantar la batería y a colocarla en el sitio. Al final no va más allá. Lo más importante es, primero, manejar la batería con suma precaución por el tema del cambio de centro de gravedad, y luego, por otro lado, muy importante, que muchas veces la gente no lo hace y porque es el sitio más fácil, es no tirar de los terminales. Muchas veces la gente intenta subir la batería por los terminales, agarrarla por los terminales, y al agarrar la batería por los terminales puedes producir una rotura en el puente de conexión de placas. Entonces siempre se recomienda, digamos, abrazar la batería, abrazar el vaso. Ya te digo, nosotros tenemos algún maquinillo de estos que utilizamos en alguna instalación grande, pero son hechos en casa, vamos, o sea, los hace cada uno en su casa o en su instalador o lo que sea, y no es más que una especie de puente con un motor eléctrico que nosotros normalmente le conectamos una batería y encima hace de contrapeso y ya está, y unas ruedas y con eso funcionas, no hay más. Vale, no sé si tenéis alguna duda más. Por ahora no tenemos nada. Bueno, pues, como ya estamos fuera de tiempo, nuevamente agradecer vuestra presencia a todos, agradecerte verdaderamente, Gustavo, por la exposición que has hecho, y emplazaros al próximo seminario online que os mandaremos información con una semana de antelación para el próximo seminario. Deciros que hemos grabado el seminario y que lo estaremos colgando en la web a partir del lunes, y que cualquier duda respecto a baterías o respecto a cualquier material de fotovoltaica nos podéis estar consultando a los técnicos de Suministros Orduña vía vuestro comercial, y nada, emplazaros para el próximo seminario online. Gracias a todos por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima.